Bueno, pues como ya habrán notado, ya nos encontramos en el video 7. Qué bueno que han tenido la constancia de llegar hasta este nivel de avance. De cualquier modo, los sigo invitando para que en caso de cualquier duda puedan regresar a los videos previos de esta serie. También, como habrán observado en los videos anteriores, yo ya no me estoy regresando a explicar cosas que ya explicamos anteriormente. Si hay algún paso que no les quede claro, por favor regresen al video correspondiente para que el tiempo de este en específico sea lo más fructífero posible. Entonces, el día de hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a comenzar a trabajar un poco con los parámetros de las puntadas que estamos haciendo en la sección de los vectores. Recordarán que la ocasión anterior trajimos por primera vez este logo y los había invitado a que lo estudiáramos. Habíamos observado que está compuesto, nos estamos refiriendo solamente a la parte de arriba, a de dos elementos principalmente, un hexágono que a su vez está compuesto de triángulos que de una manera bastante geométrica también le dieron algún efecto de luz para darle las características que el diseñador decidió. Eso es con lo que tiene que ver con el hexágono. Y por el otro lado tenemos una letra M que la ocasión anterior les enseñé a trazarla también como un objeto sólido encima de la capa azul, que trae varios riesgos desde densidad principalmente, y a trabajarlo también como un hueco para evitar tanta saturación de hilo y de ruptura o de falla en esa área. Para hoy, en fines prácticos, de hecho yo ya hice el trazado, me voy a cambiar. Recuerden que estamos en la vista de imagen. Cuando nosotros importamos un JPG, un BMP que vamos a utilizar para trazar encima de él, el documento digital se ve solamente aquí, esta imagen, en la pestaña de imagen. Si nosotros nos cambiamos a vectores, ahora solo vamos a ver los vectores que yo acabo de trazar. Y si nos cambiamos a la vista normal, se ve tanto los vectores como la imagen. Bueno, también recordarán que para poder trazar las puntadas, yo voy a seleccionar todo, le voy a dar simular puntadas. También para hacernos la vida un poco menos complicada, a la M le voy a cambiar el colorcito. Tal vez convenga ponerle en un rojo para que brinque demasiado el contraste. También ustedes habrán notado, habíamos dicho rojo, pues vamos a ponerle este rojo. Entonces ahora sí ya con esto, y notarán en la vista 3D que así es como se observa. Bueno, ¿qué son los parámetros o a qué se refieren los parámetros? ¿Cómo usar los parámetros? ¿Cómo definir el que nos conviene? Ese es el tema principal del día de hoy. Bien, observen ustedes que, bueno, esta es la simulación de la computadora de cómo podría ser la apariencia del bordado final. Si lo pueden percibir, es muy diferente esta textura. Nosotros le vamos a llamar textura, esta textura del hexágono contra lo que representaba este. También ya me refiero en el juego de triángulos y de sombras y de desvanecimientos. También yo les había dicho que no es fácil lograr, por un lado, un efecto de la composición de triángulos, y tampoco es tan fácil lograr este nivel de matización y de traslado de colores de un azul que es más cercano al agua hacia un extremo del azul que es más cercano al azul marino. Además de que hay transiciones, hay objetos geométricos. Esto se vuelve, yo le voy a llamar prohibitivo, se vuelve prohibitivo para el proceso de manufactura porque significaría mucho más tiempo de máquina, y les decía también se va a lograr un resultado bastante mediocre a menos que le inviertan realmente muchísimas horas para ir perfeccionando el diseño. Entonces, ¿qué tanto pueden hacer? Pues depende de qué es lo que les hayan dado como materia prima. En este caso, nosotros al examinar la imagen podemos darnos cuenta que este efecto con triángulos, además de ser muy geométrico, que no va a caer exactamente en el bordado, nos da la oportunidad de echar a volar la creatividad. Les decía que en la digitalización del bordado, lo importante no es mimetizar o hacer una copia idéntica de lo que alguien hizo en diseño digital, porque hablamos de técnicas distintas, aquí hablamos de hilo. Pero justamente como hablamos de hilo, podemos dar unos efectos que el diseño digital no puede dar. El propio hilo, el propio entrelazado de las puntadas puede dar una apariencia bastante atractiva sin tener que caer en la simulación de lo que nosotros tenemos como diseño base. Obviamente hay que avisarle o hay que comentarle al cliente, es un poco obvio que el hilo no se ve igual que la tinta. Entonces, aunque es muy poco, es muy obvio, hay gente que a veces no lo entiende. Entonces, pues habrá que explicárselos. Bueno, bien. Ahora sí, ¿cómo cambiamos parámetros? Vamos a lo primero y más fácil. Han observado varias veces que yo lo he hecho. Yo señalo el objeto, ya sea en nuestra ventana de trabajo o aquí en nuestra colección de objetos, y cuando yo lo tengo señalado, yo le doy oreja derecha, y el más sencillo de utilizar es el de color.
Yo le voy a decir que el color que yo quiero elegir, vamos a utilizar el procedimiento más básico. Recuerden que estamos en el curso básico de esencial. Utilizar alguna otra opción de elegir desde el catálogo, yo ya lo considero más intermedio, entonces vamos a quedarnos con el definir color sencillo. Lo que yo hago es que yo selecciono de estos que están aquí o de estos que están acá el que a mí me guste, y después de haber puesto el que a mí me guste, le doy a aceptar y con eso ya cambia del color el objeto que yo haya seleccionado. También puede ser, porque así pasa, que nosotros podemos estar haciendo muchos ensayos y nosotros podemos llegar hasta el color que nos deja satisfechos, pues hasta que nos deje satisfechos, ¿no? Quizás nos gusta más esta paleta de azul, lo regresamos a un azul similar al que teníamos antes. No nos gusta la letra roja, cambiamos la letra roja, blanco, amarillo o al que nos dé la gana. Bien, ese es el primer parámetro que nosotros podemos cambiar. Antes de que se me olvide, porque lo hemos estado haciendo, estas puntadas que estamos viendo aquí son puntadas que yo llamo de ayuda de simulación. Recuerden que estamos en el módulo de Envirs que solo traza vectores. Las puntadas reales se trabajan en el módulo editor, pero para fines de ayuda visual es que Envir simula, si se habrán dado cuenta de qué palabra he usado yo en los videos anteriores, yo digo que estamos simulando las puntadas y las estamos simulando porque en realidad recuerden que seguimos trabajando a nivel vector. Entonces, en esta simulación de puntadas, nosotros lo que podemos hacer en parámetros es seleccionar un objeto, le van a dar oreja derecha y justamente se van a ir a la tercera opción, a la que dice parámetros. Los parámetros son bastantes, así que hoy o en este video vamos a revisar también los que un servidor considera bastante básicos. Y observen que la primera pantalla que nos presenta pues ya trae bastantes iconitos y cosas que hacen que ya se nos pueda hacer complicado. Y sobre el que quiero llamar su atención primero es este que se encuentra casi al final y que se llama Plain Fill. No me acuerdo si en español le pusieron llenado simple o cómo le llamaron, pero ustedes se van a la tercera opción. El primero es autocolumna, motivo y Plain Fill. Observen que yo tengo un montón, cuando yo le doy clic aquí a la ventanita para que se abra, yo tengo muchísimas opciones. Yo puedo elegir, a estas son a las que llamamos texturas. Yo puedo elegir cualquiera de estas texturas para que el objeto que yo tengo a la izquierda cambie de apariencia. Recordarán que ya había yo dicho, bueno, vamos a ejemplificar primero una. ¿Qué les parece si ponemos líneas diagonales? Yo le voy a dar a aplicar y luego le voy a dar OK. Y ya observaron cómo esto ya se volvió todo en líneas diagonales. Eso es justamente lo que hace un parámetro. Cambia la textura. Regresamos a parámetros. Vamos a elegir algo. ¿Qué les parece ahora en estos como rombitos? Vamos a elegir este que dice pavement. Le voy a dar apply y observen la imagen de la izquierda cómo va a cambiar ahora a estos rombitos. Le voy a dar OK, suponiendo que sí lo quiero aceptar. Tal vez no me gustó. Quiero buscar uno más que se llama random, le voy a aplicar el random y vuelvo a cambiar la apariencia. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Porque ya les había dicho que nosotros no vamos a lograr un efecto geométrico. En realidad lo que nosotros estamos buscando es que se logre parecer a un efecto o que nos guste un efecto en el que se note que hay cambio de luz. La intención es que cuando ustedes vean el bordado de frente o se cambien un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, noten que cambie un poco la apariencia del color. No lo vamos a hacer por fines geométricos, lo vamos a lograr a través de fines que, como ustedes pudieron observar, nosotros lo vamos a hacer a través de fines de tener una textura diferente. Entonces ustedes pueden ponerse a jugar entre todas esas texturas y encontrar la que más les guste, y esa que más les guste es la que ustedes van a utilizar. Yo no puedo decirles cuál es la que más les va a gustar porque eso en realidad depende del tipo de trabajo que les hayan encargado y por otro lado un poco del gusto del diseñador. A lo mejor yo pienso que las líneas cúspides son las que mejor se ven para simular ese efecto de bordado, pero a lo mejor o seguramente habrá quien piense que en realidad estas líneas se ven espantosas. Entonces, si para la presencia o la presentación este tampoco les satisface, pues vayan buscando el que sí los deje satisfechos y el que ustedes le pueden decir al cliente, mira, yo te busqué una textura diferente para que pueda tener un poco el efecto de realce de tu logo que tiene originalmente sin saturarlo mucho y ya le explicarán, ustedes sabrán de justificar la elección que tuvieron. Nosotros quizás para no complicarnos la vida vamos a dejarlo por el momento ahí. Así es como ustedes cambian este parámetro de textura, pero ahora quiero que observen otra cosa.
Apenas se alcanza a notar porque el número en realidad está sobre mi pantalla, es muy chiquito. Dice que las puntadas de esta textura son 4858. 4858 y vean algo más. Bueno, la M la vamos a obviar porque ya saben que aquí cae mucho hilo porque es la segunda cara. Vean cómo es nuestro mapa de densidad. Entonces, para este estilo de textura nos da 4858 con este, insisto, con este nivel de densidad. Vamos a cambiarlo ahora por cualquier otro al azar. Y observen, ahorita va a perder el... Ahí está ya. Y observen, esta es la apariencia del mapa de densidad. Ahora observen que bajó aproximadamente 100 puntadas, ahora es 4758. La verdad es que para una máquina que borda hasta 1000 puntadas por minuto, ahorrarse 100 puntadas no es nada. Pero hay muchas otras texturas que cuando nosotros las cambiamos, si se vuelven, si incrementan o si bajan muchísimo. Vamos a buscar otra textura, a ver si encontramos alguna que cambie significativamente lo que estamos haciendo. Vamos al fil 1, que es el que estaba originalmente. Recuerden que el número es entre 4758 y 4858. Esta 4802, este es un punto medio entre la primera y la segunda que utilizamos. Vámonos por la 3. 4822, pues se ve bien, no ha incrementado mucho. Adicionalmente, nosotros nos podemos ir al mapa de densidad. Si se dan cuenta, afortunadamente ninguna de las texturas que hemos seleccionado ha afectado significativamente lo que nosotros tenemos definido ya en nuestro diseño original. Vamos a poner esta que se llama Circles, le vamos a dar Apply. Y esta inclusive, fíjense qué interesante, esta ya bajó muchísimo, ya está en 7658. Sin embargo, también se pudieron dar cuenta que esta creció en zonas amarillas. Ustedes habrán de decidir si la apariencia que les gusta, que además de que les gusta, baja un poquito en puntadas, vale la pena el riesgo de que haya tantos anaranjados. Les decía yo, esa es una decisión que ustedes tienen que tomar. Balancear el tiempo máquina contra la apariencia y el riesgo de que haya mucha densidad. Decisión total y absolutamente de ustedes. Ahora, regresando a nuestra vista normal, recordarán que teníamos aquí en rojito a nuestro amigo de la letra M. Lo que vamos a hacer es que le estamos seleccionando otra vez oreja derecha y nos vamos a volver a ir a los parámetros. Me gustaría que observen, ahorita también está como plain fill y está con opción de fill 1. Observen qué pasa si yo la vuelvo autocolumna. Yo no les voy a decir cuál es el autocolumna, lo que quiero es que ustedes lo observen. Déjenme cambiarme esta vista porque se va a notar más. Regresé a la vista 3D, sigue el objeto seleccionado, regreso a parámetros y les decía que vamos a tomar la primera opción de autocolumna. Obsérvenla. Y si se dan cuenta, el cambio de la apariencia de esta M es bastante significativo. De hecho, yo les puedo decir que la mayoría de los bordados que ustedes han visto tienen este tipo de llenado. El tipo de llenado autocolumna es muy sencillo. Empieza la máquina y corre de un lado a otro, así, tac, 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 tac. ¿Cuántas veces? Pues las puntadas que tiene. De hecho, aquí el programa me está diciendo que este bordado en esta apariencia de autocolumna tiene 477 puntadas. Vamos a regresar a que sea un plain fill, se lo vamos a aplicar y tiene 470, es decir, solo hay una diferencia de 7 puntadas que para la velocidad de cualquier máquina pues no es nada. Vamos a hacer un tercer cambio para que ustedes vean el cambio de apariencia. Aquí voy a hacer una observación adicional muy importante. Aunque la máquina aparentemente las está logrando simular, y los vamos a ver también en el mapa de densidad, recuerden que nos estamos enfocando en esta zona central que es la M, recuerden algo muy importante. Si esta es una letra M que mide escasamente 15 centímetros, por más efecto bonito y coquetón que le quieran poner con las onditas o cualquiera de los otros, no se va a distinguir. El objeto es demasiado pequeño. Aunque la computadora nos dice que se alcanza a distinguir algo, la realidad es que la letra es tan pequeña, el objeto es tan pequeño que este efecto realmente no se va a percibir. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que sean también juiciosos cuando aplican este tipo de objetos. No porque en la computadora se va bien, piensen que se va a ver bien. Regresamos a las recomendaciones del video de importantísimo. El bordado es un proceso de manufactura y como proceso de manufactura tenemos que pensar en manufactura y un objeto
de 15 milímetros, es decir, de menos 2 centímetros, con este nivel de detalle, la realidad es que no se va a distinguir. Entonces, no pierdan el tiempo ustedes, ni le hagan perder el tiempo al bordador, ni le hagan perder el tiempo al cliente diciéndole que así se va a ver. Esto no se va a ver así. Esto es un objeto demasiado pequeño. Entonces, si es un objeto demasiado pequeño, no pierdan el tiempo poniéndole algo sofisticado. Pero ahora vamos a regresar al autocolumna. Vamos a volver a aplicar el autocolumna, que les decía que es el 99% de los diseños que ustedes vean bordados van a ser como esto. Yo en lo personal, cuando esto es ah, relativamente grande, y digo relativo porque depende mucho de dónde se vaya a usar. Por ejemplo, si esta es una playera que lleva aplicación frontal, es decir, a la altura del pecho, y esta fuera una letra más grande, las puntadas, decía yo del otro lado, tac, 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 van a ser demasiados grandes, demasiado grandes. Yo para objetos que corren de un lado al otro, es decir, en esta de autocolumna, cuyo salto es más de 5 milímetros, no lo recomiendo, por una razón muy sencilla. Como estas puntadas brincaron de un lado al otro, es muy fácil que se atoren. Y cuando se atore esto en algún lugar, se va a quedar el hilito salido. De hecho, justamente las bordadoras tienden a fallar mucho en este tipo de puntada. Entonces se queda el hilito suelto y queda demasiado obvio que quede el hilito suelto. Por eso, aunque son objetos pequeños, a mí en lo general, aunque no se ve así tan gordito, tan sobresaliente, a mí me gusta más utilizar una de estas texturas que es posiblemente la de Fil 2. No es tan lucidora porque se ve más aplastadito, pero esta es una puntada muy estable. A diferencia de la otra que si se agarra un pedacito de hilo se puede jalar, en esta no se puede jalar porque la bordadora, y vamos a ver la simulación, vean cómo hace el trazado. Abajo pone la camita y luego ya por arriba dejó esta apariencia, que no es esto si se dan cuenta no es un brinco como el otro de izquierda, tac, derecha, izquierda, derecha, tac, tac, tac. Este entra así, tac, 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 y hace muchas cositas para ir entrelazando los hilos. Por eso es que este bordado es más estable. Sin embargo, como la gente está acostumbrada a ver siempre la autocolumna, se sienten decepcionados cuando no se ve como autocolumna. Entonces yo se los dejo para que ustedes consideren si quieren dejarle un bordado más resistente a sus clientes o simplemente hacer lo que ellos, con lo que ellos se sentirían más cómodos. Al final eso es definición de ustedes. Bueno, entonces todo esto que acabamos de ver son los parámetros de lo que yo llamo texturas y nos van a ayudar para lograr con el efecto propio del hilo darle una apariencia atractiva al bordado que nosotros acabamos de hacer. Y también les decía que por favor observen si lo que están seleccionando tiene un rango de puntadas razonable y si el mapa de densidad no se va a ver castigado porque nosotros hayamos elegido un tipo de puntada que satura más el área y por eso se vuelve más sensible en la densidad. Todas esas consideraciones tómenlas cuando estén haciendo su diseño final. Hay quizás, y vamos a regresar otra vez a los parámetros, vamos a seleccionar ahora el azul. Hay algo más que ustedes pueden hacer y observen, ustedes pueden cambiar el ángulo. Por ejemplo, nuestra autocolumna, no, este no, déjenme seleccionar, perdón, se va a notar más en la M. Vamos a seleccionar la letra M y le vamos a dar parámetros. Y recuerden que estábamos en la autocolumna. Ustedes tienen otras opciones como cambiar la compensación de empuje y la densidad. Mi recomendación es nunca cambien nada de lo que no estén totalmente seguros de qué va a afectar. Por ejemplo, aquí les pide que se usen un patrón, que si el propio programa seleccione el underlay, porque nosotros podemos cambiar el underlay. De hecho, fíjense, si yo le quito aquí, se me activan las opciones de cómo poner el underlay, es decir, los cimientos. También nos dice que si hay 2 milímetros entre el punta y punta del underlay. Si no saben moverle, y es el caso del 99% de las personas, no le cambien nada. Déjenlo tal cual está. Y también si se dan cuenta, hay otras opciones adentro de parámetros y es la misma recomendación. Si no saben a qué le van a mover, por piedad no le muevan, déjenlo como está. Ya cuando se sientan más seguros, cuando ya tengan más experiencia con todo esto, ya seguramente ustedes entrarán y hacer sus cambios. Pero por el momento, si van a entrar a parámetros, solo tomen si va a ser autocolumna, plain fill y el último que es motivo. Motivos son bastante más elaborados. Déjenme, vamos a seleccionar uno que no sea tan complicado. Vamos a utilizar a este. E inclusive tiene un gradiente de degradado que se parece al efecto que queríamos lograr en el anterior.
en el objeto azul, me quiero referir. Nosotros se lo aplicamos y observen, dejó de ser puntadas rellenas para volverse lo que se llama un motif. Cuando ustedes, si ustedes tienen el caso de que tienen clientes o hacen dibujos muy artísticos, esta es la puntada que ustedes van a usar. Pero para fines comerciales y de empresas no se usan los motifs. Por eso es que no nos vamos a detener mucho más allá hablando de ese. Vamos a regresarlo a la autocolumna y se lo vamos a aplicar para que se vuelva a ver cómo se veía antes y ok. Ahora vamos a agarrar el objeto azul y vamos a aplicarle otra vez los parámetros y vamos a buscar que el gradiente de este, pues vamos a, sí, que sea más intenso hacia arriba y más amarillito, así como se ve hacia abajo. No le vamos a mover ninguna otra cosa. Observen qué va a pasar con el lado izquierdo. Vamos a moverle el gradiente mejor. Vamos a moverle el gradiente al factor 1. Todos estos son para que quizás no lo lograron notar. El efecto es realmente muy pequeño, hay que ser muy observadores y quizás la definición de la cámara no se los permita. Pero todos estos efectos son de ensayo y error. Ahora sí observen cómo ya se empezó a abrir aquí. Se nota que ya las puntadas no están cerradas. No están cerradas porque elegí un gradiente de 3.5 para intentar buscar un efecto similar al que teníamos en la otra. Yo les decía que todo esto lo tienen que hacer con ensayo y error porque no hay ninguna fórmula mágica. También observen que ya nos dio un ángulo de zigzag, la recomendación es la misma. Como no sabemos modificarlo, mejor no lo modifiquemos para que no nos metamos en un problema en el que luego no sepamos cómo regresar a la apariencia que nosotros teníamos. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, dejémonos, bueno, recapitulemos qué estamos haciendo hasta ahora. Hemos revisado cuántas puntadas nos está generando el cambio de parámetros. Hemos hablado respecto a la propia densidad, la apariencia del mismo y nos falta hablar de dos cosas más muy rápidamente. Una de ellas tiene que ver con que recuerden que tenemos la pestaña de simulación. Cada vez que ustedes hagan un cambio en la textura, yo les sugiero que observen la secuencia en que la máquina va a abordar el color al que se refiere. ¿Por qué? Porque podrían llevarse una sorpresa. Observen que aquí, por cierto, en esta ocasión se va a terminar de bordar el objeto azul y va a cambiar al rojo, que es la M. En cuanto termina aquí, ¡pac!, brinca a la M. ¿Ok? Entonces, por favor, simulen siempre después de que han cambiado los parámetros de textura, porque es muy importante que ustedes mismos entiendan si hay algún cambio importante en lo que está haciendo la máquina. Y por la misma razón, cuando ustedes observen cómo la está llenando en la simulación, lo voy a repetir para que lo observen, dense cuenta que empieza llenando toda la parte de abajo. Luego cuando llega más o menos por aquí, va a brincar y empezar a llenar desde arriba para rematar aproximadamente en esta última área del polígono. ¿Ya vieron? Y justamente donde está esta última área del polígono, cuando ustedes se vayan a la vista de rayos X, se van a dar cuenta que aquí está justamente uno de los cimientos más gruesos. Entonces, cuando ustedes metan a bordar, recuerden que siempre hay deformación. Siempre que hay deformación, significa que esto se va a jalar hacia algún lado. Yo les puedo anticipar de una vez que sobre todo cuando se trata eh, de un objeto geométrico, la deformación es mayor. Y también les decía que para un curso intermedio o avanzado se les explica cómo tratar de compensar eso tanto desde el diseño como utilizando una doble capa de estabilización y algunas otras consideraciones o trucos que uno va aprendiendo sobre la marcha. Pero de entrada, lo que yo les voy a decir es que si ustedes bordan esto al tamaño de 10-12 centímetros, que es la aplicación normal de un frente de una playera polo, esto se va a deformar y lo más probable es que su hexágono en toda esta parte no cubra. Y no cubre porque ustedes observaron que empezó a llegar aquí. Para cuando llegue el bordado aquí, taca, 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 tac, tac, ya la pieza está jalada por todos lados. Cuando brinque de este lado, tac, 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 y quiera unirse, lo más probable es que no se una aquí. Y aunque ustedes quieran hacerle repetir el ciclo las últimas 1500 puntadas, de todos modos no va a cerrar porque la pieza ya está deformada. Y eso mismo va a ocurrir cuando ustedes hagan un cambio de textura. Vamos a cambiar la textura, como les decía, yo suelo utilizar mucho vamos a utilizar el Random 2, ese también es bueno. Aquí nosotros lo que queremos hacer es que, bueno, ya observen cómo cambió la
la apariencia de esto, cuando ustedes se vuelvan a ir al mapa de densidad o a la simulación, ustedes se van a dar cuenta que este borda, afortunadamente para este diseño, en la misma dirección. Pero por la forma en la que está construido esta apariencia probablemente tenga menos gap, tenga menos claro de dónde se unieron las dos partes. Insisto, siempre que hagan un diseño y estén inseguros, sobre todo en el área de cierre, como en este caso, métanlo a la máquina, vean cómo está bordando, si tomen como referencia lo que les dice Enviers, pero luego métanlo a la máquina y vean efectivamente qué es lo que se está ocurriendo. Lo peor que puede pasar es que aprendamos cómo compensar ese tipo de situaciones. Y si me lo permiten, ahora lo que vamos a hacer es irnos ahora a este que se llama User Editors, porque ustedes también pueden crear sus propios patrones de bordado. También yo les recomiendo que entren a cómo utilizar patrones de bordado propios una vez que ya se sientan cómodos utilizando las texturas normales que ya vienen predefinidas y cargadas en el parámetro. Un último es, vayan ustedes nuevamente, seleccionen uno de los objetos de la oreja derecha, váyanse hasta aquí, hasta donde dice estilos y denle en aplicar estilo. Nosotros ya hablamos de la deformación de las prendas. Para evitar la deformación, esto que vamos a hacer es nosotros le vamos a decir, mira, esto va a ir en una tela piqué. Cuando yo le diga piqué y palomita, el programa va a aplicar una pequeñísima compensación de cómo se deforma la prenda. Porque si nosotros le decimos que esto va a ser un piqué, va a aplicar un cierto parámetro de compensación, a diferencia a que yo le digo que va a bordar sobre piel. Como la piel es muy estable, se va a deformar menos, va a aplicar un patrón diferente. Esto es algo que también se va aprendiendo con la marcha. Yo les sugeriría que hagan un ejercicio tanto en piel como en piqué y vean cómo ambos se deforman distinto. Y ya por último, del día de hoy, les voy a enseñar cómo grabar este archivo. En realidad no tiene mayor ciencia que darle a al primer menú que se llama diseño y le damos Save As. ¿Cómo lo vamos a guardar? Pues esencialmente como nosotros queramos ponerle. Por ejemplo, este podría llamarse prueba Enviers, pero lo que quiero que noten a continuación es otra cosa. Prueba Enviers. Lo que ya les había dicho al principio, el módulo Studio de Envier trabaja con archivos EOF. Siempre que vea un archivo EOF es un archivo de vectores. Y aunque nosotros simulamos las puntadas, insisto una vez más, no son puntadas, seguimos trabajando con vectores. Entonces yo ya nada más le doy guardar y una vez que le doy guardar, me voy otra vez a diseño y me salgo. Y habiendo salido, cerramos este video. Muchas gracias y por aquí nos vemos pronto.